se llama ¿De Bajados qué del barco? ¿De dónde venía ese barco? Bueno, en realidad fueron muchos barcos, vinieron de muy diferentes puertos, de puertos europeos, básicamente, con gente de España, Italia, Marruecos, el Líbano. ¿Quién viajaba en ese barco? Bueno, en realidad, Bajados del Barco surgió por un barco que fue el que trajo a mi abuelo, que fue el que me inspiró a escribir este libro. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Mi abuelo se llamaba Fernando Atán Rey, era gallego, vino a los 28 años, salió desde el puerto de Vigo. Él era de una aldea muy chiquita que se llama Bosende, que tiene 11 casas actualmente. Y bueno, vino... ¿En qué año viene él? Él viene en 1928. Llega a Buenos Aires porque algunos paisanos, él había estado en la guerra del Rif, en la guerra de Marruecos, combatiendo por España. Y bueno, era un paisanito de una aldea muy chiquita, labrador, y cuando volvió de la guerra fue recibido con honores en Valladolid, ya en España, con banda de música, con desfile, y cuando llegó a su aldea el mundo aldeano le quedaba chico. Claro. Entonces yo le pregunté, ¿por qué viniste, abue? Porque en mi aldea no había más que hacer que cosechar papas. Entonces, bueno, tenía otros horizontes, se enteró que acá había paisanos, empezó a escribir con paisanos de su pueblo, de pueblos cercanos, que le dijeron que acá había trabajo. Y eso es lo que se llama en sociología, en la sociología de las migraciones, las redes migratorias. O sea que él no llegó de la nada acá, él ya llegó con contactos. Claro. Sí. Bueno, llegó, no fue al Hotel de los Inmigrantes, porque esa fue otra de las preguntas que yo le hice. Primero, ¿cómo se te ocurrió Argentina? Claro. Porque tenía amigos, conocidos, paisanos. ¿Fuiste al Hotel de los Inmigrantes? No, porque ya tenía donde parar, los amigos de él le habían conseguido un lugar en una pensión. Y vida dura, como la de la mayoría de los inmigrantes de esa época. ¿Qué oficio tuvo tu abuelo, Fernando? Bueno, mi abuelo Fernando en principio trabajó en un puesto de carnes de Paseo Colón. Antes esas plazoletas largas de Paseo Colón eran un mercado a cielo abierto, como los mercados que vemos ahora, las ferias callejeras, digamos, de frutas, verduras, pescado. Y él fue contratado por el dueño del puesto, y era el pibe de los mandados. Claro. Digamos, llegaba pedidos a los barcos de Puerto Nuevo. Él llega en 1928. Sí. ¿Y qué edad tenía en ese momento? Tenía 24 años. O sea, que era del principio del siglo, de 1904. Sí, exactamente, claro. 1904. Él viene de Galicia, sin embargo vos hablás de Zamora. No, yo también hablo de Zamora porque mi abuela, su futura esposa, claro. sí, era de Zamora. Era de un pueblito que se llama Domez de Alba, queda en la región de Aliste, en la provincia de Zamora, comunidad de Castilla-León actualmente. Claro, claro. Y bueno, ella tuvo otra historia, ella vino con la mejor amiga, con 19 años, una lanzada, una aventurera, porque querían conocer mundo también, y todo el mundo hablaba de América, y que América era próspera. Entonces, ¿la abuela esta se llama? Manuela Teso Sutil. Bueno, y decime, ¿Manuela en qué año llega a Buenos
Buenos Aires? Manuela llega en 1930, 2 años después de 2 Fernando. años. Lo gracioso es que Zamora y Galicia no están tan lejos. No están y tan se lejos. vinieron a encontrar Se acá en conocieron Argentina. acá, en Argentina. se conocieron en la mansión de los Pereira Iraola, Sí. porque mi abuela vino a parar a la casa de una prima de la madre que era andaluza, que vivía en Plátanos, Sí. provincia de Buenos Aires, zona sur. Y bueno, entre esta prima y otra paisana de la aldea, le consiguieron un lugar en un trabajo como asistente de cocina en la mansión de los Pereira Iraola. Mira qué bueno. Y bueno, y ahí Fernando llevaba los pedidos a la mansión. Claro, Y ahí en la cocina charla viene, qué bueno, lindo. nació el amor. ¿Y en qué año se casan? ¿Te acordás de eso? No lo ¿Y sé. la edad Lo que que tenían? sé Bueno. es que cumplieron 60 años de casados. Ellos vivieron mucho, fueron muy longevos. Mi abuela murió a los 87, mi abuelo murió a los 99. ¿99? Sí, 99. Ya no estaba bien los últimos años. O sea que te acompañaron mucho tiempo. Me acompañaron mucho tiempo, sí. Sí, yo pasé mucho tiempo en mi infancia con ellos, Claro. yo me fui de vacaciones con ellos, vivían en el departamento de arriba de mi casa, así que yo me la pasaba en la casa de ellos, era la mimada, la hija Contame, que Adriana. no pudieron tener porque tuvieron varones. Ah, eso te iba a preguntar. Claro. ¿Cuántos hijos tuvieron? Ellos tuvieron 2 varones, mi papá, que era el mayor, y mi tío, el más chico, y mi abuela loca por tener nenas. Claro. Entonces, Vos eras la nieta mayor. Yo era la nieta mayor. Claro. Sí. ¿Vos tenés hermanos también? Sí, tengo 2 hermanas más, somos 3. Sí. Y bueno, mi abuela me capturó. Porque Claro. nací, era la niña. ¿Ellos mimada. lograron hacerse una posición acá en la Sí, Argentina? ellos lograron tener su propio comercio, comprar. Primero empezaron alquilando. Mi abuelo de socio con otro paisano que se llamaba Jesús, hombre. Y bueno, después lograron comprar una casa, que esa fue una historia muy particular, porque no tenían la plata. Claro. Enfrente de la casa de ellos vivían en un PH en alto y abajo estaba el negocio. Y bueno. ¿El negocio era de ellos? Sí, no, el negocio era alquilado con un socio. ¿Pero qué vendían ahí? Una carnicería con O sea que- verdulería, un mercadito. El oficio de Fernando era Sí. carnicero. Sí. Claro. Y bueno, se vendía la casa de enfrente, que era una casa muy grande, de un médico de buena posición, que tenía varias, no sé si sería una casa chorizo, que tenía como varios departamentitos alquilados. Y bueno, mi abuela se enteró y con su mejor amiga, con la que había venido de España, Sí. Angelita, fueron al remate, sin que mi abuelo supiera. Y cuando empezaron a hacer la subasta, mi abuela levantó la mano Y en una yo. oferta y el martillero le bajó el martillo y mi abuela quedó de compradora. Claro. Y claro, imagínate, una paisanita demandada. Y el tipo la habrá visto, esta no sabe, bueno, chao, no sé, dio la mejor oferta, bajó. Y bueno, llegó, mi abuelo estaba durmiendo la siesta, llegó a su casa y le dijo, ay Fernando, te quiero contar algo, toda compungida, y ay mujer, ¿y cómo vamos a hacer? No tenemos esa plata, y qué sé yo, y qué sé cuánto, ¿cómo la vamos a pagar? Y bueno, y ahí acudieron al padrino de bautismo de mi abuela, que era también de la aldea de mi abuela, y que estaba acá, que les prestó el 50%, y como era en esa época de palabra, y bueno, lograron comprar. Vos sabés, Adriana, que una de las propuestas que tiene este canal es reflexionar sobre el poderío, la importancia que fue para nosotros todos esos inmigrantes. Mi caso es parecido. Un abuelo que llega con 21 años y termina haciendo una Chiquito. posición Sí. impresionante. Cuando vos hablabas me quedó la curiosidad, por eso te lo pregunto ahora. Contame algo de Angelita. Angelita, la amiga de mi abuela, bueno, la verdad que no sé mucho de ella. Angelita era la mejor amiga de mi abuela en el
pueblo, en Domés de Alba. Que venía con esa sed de aventura, Que ¿no? venía con esa sed de aventura, igual que mi abuela. Claro. Las dos se lanzaron, bueno, yo me imagino los padres, viste, con 19 años. Lo que pasa es que también los 19 años de esa época no son los que ahora. No. O sea, eran mujeres. ¿Ellos ya. volvieron a España en algún momento? Ya sean tus abuelos. Sí, mis abuelos volvieron a España 40 años después. No llegaron a ver a sus padres, ¿no? No llegaron a volver a ver a sus padres. De hecho, murió el papá de mi abuela, Manuela, murió 2 años después de ella estar acá. Ella se iba enterando por cartas que estaba muy enfermo y no tenía plata para ir a verlo. Claro. Cuánto dolor, ¿no? Sí, y de hecho murió estando ella acá y ella cayó en una depresión terrible, porque imagínate que era la oveja negra de la familia que se había lanzado al otro lado y ella me decía, era muy duro. Yo nunca me imaginé cuando salí con el barco con Angelita que era tan duro migrar. Tenían esas ideas locas de la adolescencia, de la juventud, vamos a hacer la América, qué sé yo, a ver qué onda, y de repente se encontraron que era una vida dura, que, claro. que era de todas maneras, que para el año había que adaptarse. Para el año 30 no era fácil España, es un periodo entre guerras. En el 31 aparece la famosa República, se cambia la Constitución. Sí. Hay un gran ataque a la Iglesia en esa, hasta el 36 que es la famosa guerra con Franco. Empieza la guerra civil. Sí. Pero todo ese amor a España no queda trunco porque tu abuela, vos en sus brazos, te fue metiendo todo eso que te impregnó de tanto amor que vos escribís este libro, sí. Bajados del barco, y que resume ese Bajados del barco, toda una historia que no solamente, y por eso lo queremos filmar y que lo vea la gente, no es solamente la vida de tus abuelos, es la vida de nuestros abuelos, porque los italianos más o menos lo mismo, y han llegado turcos y árabes y sirio-libaneses. Sí. Nosotros ponemos el énfasis en España. Sí, en España e Italia porque fueron mayoritariamente las naciones que aportaron más inmigrantes a la Argentina, que eran bastante despreciados acá, porque acá la idea que había de la inmigración era la inmigración anglosajona. Claro. Los rubios refinados, de una élite. O sea, esta mano de obra que vino y que era tan necesaria, no era tan querida. De hecho está Gallega Pata Sucia, claro. ¿Viste? El Tano Bruto, Adriana, todos esos prejuicios. ¿Cuáles eran las ocupaciones que tenían? ¿Restaurantes, cafés, sí. Garajes, hoteles? Hoteles, sí. Claro. Sí. Algunos eran taxis. ¿Te acordás? Sí. Que estaban horas y horas ahí, sí. Y con eso... Bares, el gallego del bar. El gallego del bar. Sí. Pagaron la carrera de los hijos, que fueron abogados, médicos. Sí. Ha sido un esfuerzo maravilloso, donde el futuro fueron los hijos, vos como nieta, de estos personajes que son los personajes de estos que estamos hablando. Que aquellos son fundantes en un punto de que decidieron tomar un barco y recalar acá en Argentina. Es una historia hermosa, sí, que no deja que no traían más que sus manos y su oficio y unas ganas de trabajar y progresar. Claro. Adriana, ¿qué te gustaría decir? ¿Cómo te gustaría cerrar esta nota? Bueno, me gustaría agradecerles, en realidad, haber venido, haber hecho tanto sacrificio, tanto esfuerzo. ¿Te emociona recordar a tu abuela? Me emociona recordar a mis abuelos en general. Sí. Porque yo digo, alguien que se baja con una valijita y funda una historia, ¿viste? Claro. Funda una familia, funda empresas en muchos casos también. Debo pensar que ella te enseñó a cocinar y a cantar. Sí, en realidad... Sí, más que eso me enseñó a vivir. Claro. Eran gente muy sabia. Claro. Yo recuerdo muchas palabras de mi abuela. Sí, me enseñó a cocinar. Ella, por haber estado, ya te digo, en esta mansión de los Pereira Iraola, era muy detallista en la cocina, hacía cosas muy gourmet. Pero recuerdo frases, ¿no? Frases de vida. Digamos, lecciones de vida. Ella nunca estuvo resentida con que los Pereira Iraola tuvieran tanta plata, se sintió... No, para nada. Esto ella se sintió integrada, totalmente integrada, mi abuelo también. Sí,
No, para nada, no, eso no sucedió. No había como, viste, no había como un odio de clase. Incluso a la escuela mi papá, que era hijo de un comerciante, iba con hijos de abogados, de ingenieros. La escuela pública era así, digamos, ecléctica, punto. ¿Cómo era la relación de ella con la religión, con Dios? Bueno, mi abuela era súper religiosa. Mi abuela era de ir a misa todos los días y rezar el rosario todas las noches. Mi abuelo era más vagoneta. Sí. Y de hecho yo recuerdo, ellos llegaron a tener un departamento en la costa, recuerdo a mi abuela en la cama a la noche con la redecilla de los ruleros y rezando el rosario, y mi abuelo se iba quedando dormido. Y entonces, llena eres de gracia, decía Marín Ingracia, porque ella aparte era de pocas palabras, te abreviaba todo, tenía un cocoliche entre gallego y castellano. Y entonces mi abuela prendía furiosa la luz del velador y le decía: pero Fernando, esto es una falta de respeto. Bueno, y yo muerta de risa, te imaginas, chica, claro. Mi cama estaba contra la pared, me daba vuelta contra la pared y juá, porque era una cosa que lo tenía marcando el paso. Pero mi abuelo también era religioso, sí. Más llevado por ella, ¿no? Que era fervorosamente católica, estaba en la Liga de Madres, la Acción Católica, en la costa tenía todas sus amigas de la iglesia, mi abuelo iba al muelle a pescar 8 horas y mi abuela iba a la iglesia y hacía sociales después con la secretaria del cura, con todas las señoras de la Liga de Madres, sí. Adriana, esta historia que nos has contado, en los protagonistas, que son Fernando y Manuela, nos conmueven, nos devuelven el amor a España, a nuestra religión, a nuestros valores, que se construyeron a partir de que ellos algún día decidieron bajar del barco. Sí. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Eduardo. Un placer. La tristeza